De la fama al olvido. ¿Qué le pasó a Eduardo García Dudu para encontrarse solo y sin el apoyo de sus compañeros? Vamos a aplicar el contexto a toda esta situación para que entendáis mejor qué es lo que le pasó para llegar a todo este desencadenante. Tras la polémica entrevista que realizó al programa Tardear, donde se confesaba sentirse solo, sin una llamada de sus compañeros y con mucha decepción por parte de la industria audiovisual, Eduardo García, hoy vamos a explicar ese contexto de por qué llegó hasta esta situación, que él salió de La Casa Vecina la temporada 7. A partir de ahí empezó a dedicarse al mundo de la música, donde empezó a crear temas del rap, empezó a juntarse con otro tipo de compañías que no eran muy recomendables, más de adicciones, y con el nombre de Dudu. A partir de aquí empezó polémicas con Alberto Caballero y Fernando Tejero, en el que en uno de sus temas, El Parador de Valdesquí, le dedicó a Alberto Caballero, más de 24 horas aún siendo menor de edad, no me disteis las gracias y de las horas extras mejor ni hablar. Declaraciones hacia los creadores y a esa explotación que había dentro de la ficción, en la que recordemos que él tenía 12 años, se encontraba en una situación de presión altísima porque tenían que trabajar durante todos los días en jornadas de 24 horas, no se pagaban las horas extras, no tenía el reconocimiento. Y también contra Fernando Tejero, porque Fernando Tejero se burló de él en uno de los capítulos y lo colgó a sus redes sociales. Él le contestó y hablar de por qué estaba ahí, de sus relaciones con los hombres, de sus intereses. Y esto se fue haciendo una bola en el que Tejero se reía de él, se lo decía a sus padres y tenían como una ridiculización sobre él, que esto a él no le hizo gracia y lo dijo también en Parador de Valdesquí, publicó una estrofa también dedicada a el podcast de Calle 113. Eduardo García se sentaba y decía que vio cosas muy fuertes para un chico de su edad, en el que no tenía que haberlas visto y no estaba preparado, que todo esto se lo decía a su padre y él le aconsejaba que por aquí sí, por aquí no, pero que toda esta situación le hizo tener una mochila de cargas y todo esto le pesó, no estaba preparado para ese impacto de la fama. Él pensaba que no iba a tener tanta audiencia la serie y que no sería vista por tanta gente ni tendría ese reconocimiento después de más de 20 años. En sentirse solo, sentirse sin el apoyo de sus compañeros, necesitar reivindicar todo ese dolor que sufrió. Recordemos contra Alberto Caballero, burlándose de él, de haber caído en adicciones, cuando él también dice que ahí se veían muchos tipos de adicciones dentro de la serie y que había mucha gente que le gustaba mucho la nieve. Todo ello ha desembocado en que Eduardo García decidiera alejarse de todos los focos, dejara cualquier participación en casting de películas, de series, porque se sentía profundamente decepcionado de la industria audiovisual, de todo lo que vivió, de lo que vio, y esto le hizo alejarse completamente y irse a su barrio con sus amigos. También decidió alejarse de todas esas malas compañías que durante años lo llevaron por un camino muy poco recomendable. Esto ha hecho que actualmente se vaya a vivir con sus padres a Toledo, donde está trabajando de extra de camarero y está totalmente apartado de los focos y recuperándose su salud mental de todo lo vivido, porque reconoce que ese impacto fue tan grande que le ha costado muchos años digerirlo y que en un primer momento no lo digirió de buena forma, sino que se autodestruyó por dentro. Se encuentra mucho más relajado, con paz mental, y ahora sí se encuentra preparado, según él, para volver a retomar sus papeles en el mundo de la interpretación. Quiere probar otra vez a formarse y a volver a casting y volver a conectar con ese yo del pasado, con esas ilusiones que le generaba este mundo. Me gustaría que me dejarais por comentario cómo vivisteis esta polémica, todo este lore de Dudu, Eduardo García contra Fernando Tejero, Eduardo Caballero, los creadores, La que se avecina y todo este boom que se originó. ¿Cómo veis ahora la figura de Eduardo García? ¿Pensáis que tiene oportunidad de nuevo en el mundo de la interpretación? Los creadores de la serie que también han hablado sobre él. Te lo contaré en el próximo vídeo.